has sido un dirigente de la clase docente por varias décadas y dentro de las elecciones de la ADP recientes fuiste precisamente el tercer candidato más votado. Pero nos interesa en esta ocasión revisar contigo, que conoces el día a día de la escuela, que estás en los pueblos, en las ciudades, dando seguimiento al acontecer educativo, tu opinión general sobre la crisis que actualmente atraviesa la educación pública y en particular nos gustaría revisar uno por uno contigo los factores ligados a la calidad de la educación que son referidos precisamente en el artículo 59 de la Ley General de Educación de la República Dominicana. Así que vamos a iniciar de inmediato, Sixto. Cuando vemos el artículo 59 de la Ley General de Educación en nuestro país, este establece que constituyen parámetros determinantes de la calidad de la educación los siguientes. Y el primero es el rendimiento de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. Sixto, en términos generales, ¿qué es lo que explica que hoy en pruebas nacionales, en pruebas diagnósticas y en pruebas internacionales tengamos tan bajos resultados de aprendizaje en la educación pública? Bueno, tal y como señalas, si vemos los indicadores de los programas en la educación primaria y de todas las políticas y acciones que ha implementado el Ministerio de Educación, nos encontramos con que no hemos aumentado, no hemos avanzado, no hemos progresado en términos del impacto en los aprendizajes en nuestros estudiantes, debido a que la gestión ha estado centrada primero en una visión unilateral de lo que es el aprendizaje en nuestros estudiantes, obviando el contexto, obviando todas las variables, y además no se valora la educación, ni se administra, ni se gerencia como una ciencia. Cuando tú dices una visión unilateral, ¿te refieres a que solo prima la visión de los profesores o la visión de los estudiantes? ¿La visión de quién es que está primando entonces? La visión de la gestión que ha encabezado el ministro Ángel Hernández, que como él mismo lo estableció desde que asumió dicha función, pues centra el aprendizaje en el aula únicamente, en lo que ocurre en el aula, en ese pequeño espacio, y lo individualiza hacia el maestro y la maestra o hacia el estudiante. Sin embargo, a todo es integral, que hay que ver el impacto en los aprendizajes. Hay que verlo de manera integral. ¿Y por qué? Porque en la educación, y aquí en la sociedad dominicana, se acostumbra a hacer análisis muy reduccionistas y no abordar la educación como una ciencia. Lo primero que debemos ver es qué se enseña. ¿Qué se enseña? El currículum, los contenidos, cómo se enseña. Es el otro factor que tiene que ver con lo metodológico, que tiene que ver con la formación docente. ¿Tiene el Ministerio de Educación una política de formación docente continua? No la tiene. Incluso ha sido desvirtuada la función del INAFOCAN y ha sido desvirtuada la función de las instituciones que deben estar dedicadas a ello. Entonces, ¿qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Dónde se enseña? El contexto. Que es el factor que más incide y que más afecta a la escuela y a la educación. El contexto. ¿En qué tipo de sociedad? ¿En qué contexto sociocultural, político? ¿En qué contexto? ¿Cómo se encuentran las comunidades? ¿Cómo está la familia? Los medios de comunicación que juegan hoy un papel fundamental de cara a lo que se difunde y lo que la gente regularmente ve. Entonces, para analizar el fenómeno educativo de manera integral y los aprendizajes también, necesariamente hay que ver qué se enseña, cómo se enseña, dónde se enseña. Ahora, ¿quién enseña? Que es el maestro. ¿Es el maestro el único que enseña? ¿En cuáles condiciones? ¿En cuáles condiciones es el maestro el único que enseña? Entonces, ¿qué enseña la gestión? La gestión enseña todo lo contrario a lo que establece precisamente el propio currículum del enfoque sociocultural, del enfoque constructivista,
Entonces no es solo el maestro que enseña, enseña la propia sociedad. La sociedad es una gran escuela